Hola y bienvenido a un nuevo video, nuestro video número 38. Antes de empezar nuestro aprendizaje del día, pues me gustaría felicitarlos o felicitarte por tu perseverancia en el estudio de estos contenidos. Estamos por terminar esta serie de videos. Posteriormente habrá una continuación, pero temporalmente vamos a concluir con 40 videos que te van a servir mucho en tu examen de admisión o de acreditación. El día de hoy, en este video número 38, vamos a analizar qué es el dominio de una función y cuánto vale el dominio de una función dependiendo cuál es la función que estamos analizando. Para esto, bueno, si nosotros buscamos el dominio de una función en alguna fuente en internet, podemos encontrar algo como esto, que dice: el dominio de una función es el conjunto de todos los valores posibles de entrada o valores de la variable independiente para los cuales la función está definida. En otras palabras, el dominio incluye todos los valores que se pueden asignar a la variable para que la función tenga un resultado válido. Por ejemplo, y nos ponen un ejemplo de una función. Uno de los conceptos más complejos de entender, porque no los escriben del todo claro, en cierto sentido, para una persona no muy familiarizada con conceptos matemáticos, es el del dominio. El dominio de este concepto podemos rescatar que está asociado a la variable independiente. Cuando nosotros tenemos una función, la función está formada por dos variables. Una función pues es una expresión matemática que tiene dos variables. Normalmente se le pone f de x, que significa función de x, o puede ser una y, por ejemplo, y tenemos nosotros dos variables. Una variable que es independiente, que es esta, a la que nosotros le asignamos valores, y una variable que es independiente. La independiente es esta, la x, y la dependiente es la y. ¿Por qué se le llama variable independiente? Porque cuando nosotros vamos a hacer una tabulación, por ejemplo, a la variable a la que le ponemos resultados o a la que nosotros le ponemos un valor es a la x, que suele ser, por ejemplo, menos 1, 0, 1, por eso se llama independiente. ¿Y por qué la otra se llama dependiente? Porque toma su valor dependiendo de qué números hayamos escogido en esta tabulación. Si la y no es que yo decida que la y valga 4 o valga 5, no, la y depende del valor que estemos sustituyendo en la x. Entonces el dominio es un valor que está asociado a la variable independiente. En otras palabras, el dominio es todos los valores en x para los cuales la función existe. Es muy importante que entendamos cuáles son las funciones que existen desde el infinito hasta el menos infinito y cuáles no, que básicamente son de dos tipos: las divisiones y las raíces cuadradas. Vamos a reconocer antes que nada cómo es o cómo se ve una función de este tipo. Esta es una función lineal. Las funciones lineales nos generan gráficas en forma de recta inclinada. Entonces el más 2 pues quiere decir que intersecta aquí el 2, y es una gráfica más o menos así. La estoy dibujando más o menos al tanteo, pero cuidando que sí intersecta al punto 2, a la altura 2 que viene señalada ahí. Cuando nosotros analizamos rectas, necesitamos, para empezar, analizar sus extremos. Una gráfica nunca se va a poner completa porque pues es imposible. Si nosotros prolongamos la sustitución, obtenemos valores tanto a la izquierda y a la derecha, por lo tanto son infinitas. Cuando nosotros tenemos una gráfica que tiene, digamos, las puntas así extendidas, quiere decir que infinitamente se va a prolongar. Si tiene la punta abierta, quiere decir que infinitamente la gráfica va para allá, y este infinitamente también va para allá. Por lo tanto, no tiene fin. Horizontalmente la gráfica es infinita, por lo tanto se dice que viene desde el infinito y se dirige hacia el infinito. Positivo los infinitos dependiendo de la tipografía. Cuando los escribimos en pizarrón solemos ponerlos así, pero depende de la tipografía. A veces los dibujan así como si fueran unos 8 acostados. Aquí me costó un poquito de trabajo dibujarlos, pero eso representan infinitos positivos y negativos. Entonces la función lineal, que es esta, tiene un dominio de menos infinito a infinito, o sea que la gráfica existe siempre. ¿Qué quiere decir que exista siempre? Bueno, vamos a subrayar aquí la respuesta. Quiere decir que no importa el valor que nosotros sustituyamos, acuérdense que esta es nuestra función, no importa el valor que nosotros sustituyamos aquí,
siempre nos va a dar un resultado numérico que existe. O sea que si nosotros metemos eso en la calculadora nos va a dar un número. ¿Cómo es un ejemplo de eso? Si nosotros aquí sustituimos el número 1, pues 3 por 1 es 3, más 2 es 5. Entonces sí nos arrojó un resultado en 1, por lo tanto está definida. Si nosotros sustituimos el 0, por ejemplo, 3 por 0, pues es 0 más 2. Y el resultado nos da 2. Entonces sí está definida para 0. Y así sucesivamente. Hay una infinidad de números que nosotros podemos sustituir ahí y siempre nos va a arrojar un resultado numérico. Por eso se dice que esta función está definida desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Es de menos infinito a más infinito. Casi todos los dominios de todas las funciones son así, con excepción de un par que vamos a analizar al final. Tenemos aquí nosotros una función senoidal. Dice, ¿cuál es el dominio de la función f de x igual a 3 seno de 2x? Esta es una función de tipo trigonométrica. Las funciones trigonométricas son funciones que se grafican con unas oscilaciones y la vamos a dibujar aquí brevemente. Este 3 que tenemos aquí nos habla de la altura que tiene la gráfica. No dibujé todos los cuadritos, pero vamos a suponer que aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el menos 3. La gráfica de función seno es una gráfica periódica que se grafica así, sube hasta el más 3 y luego baja y luego sube y luego baja y así sucesivamente se prolonga, y también hacia la izquierda sube y baja, o sea, viene desde el menos infinito y va hacia el más infinito siempre. Entonces es una gráfica que es infinita, desde el menos infinito hasta el más infinito. Conforme nosotros vayamos sustituyendo valores aquí, nos va a arrojar un resultado que se va a estar repitiendo porque las funciones senoidales y cosenoidales son periódicas. Por ejemplo, si sustituimos un número, aquí nos da una altura, pero tal vez más adelante nos vuelve a dar esa misma altura y está bien. Eso tienen estas funciones, ¿no? Que a veces la x no la comparten, pero la altura es la misma en varios puntos. Quiere decir que está haciendo una especie de oscilación. Entonces el dominio de una función senoidal es de menos infinito a más infinito, sobre todo porque viene desde la izquierda y hacia la derecha. Siempre que ustedes vean en una gráfica una función abierta es así, que tenga las puntas así libres, quiere decir que viene y va al infinito. ¿Cómo sería una gráfica que no está abierta? Una que tenga un circulito blanco, por ejemplo, o un circulito negro. Quiere decir que esa gráfica está segmentada. Y lo vamos a analizar un poquito más adelante. Tenemos en nuestro tercer ejemplo, bueno, aquí entonces la respuesta es de menos infinito a más infinito. Les digo, casi todas son de menos infinito a más infinito, con excepción de un par, que serían las racionales. Las racionales son las divisiones. F de x es igual a 1 sobre x. ¿Por qué no es de menos infinito? Porque quedamos que el resultado tiene que ser definido. Básicamente definido es que en la calculadora nos dé un resultado, ¿no? O que tengamos un resultado numérico. Y con estas, si nosotros sustituimos el 0 abajo, nos da un valor indeterminado. Entonces esto no nos da un número definido, nos da un número indeterminado y por lo tanto la función no está definida, no sabemos cuánto vale. Entonces por eso no lo podemos expresar como en la parte de arriba. Vamos a analizar esta gráfica buscando entender qué es el dominio de una función desde una perspectiva gráfica, o sea, observando nosotros la función. Acuérdense que el eje de referencia para evaluar el dominio es el eje horizontal, el eje de las x que estoy poniendo aquí con verde. Voy a prolongarlo para que coincida con la gráfica. Entonces nosotros tenemos en el sentido horizontal, que es en donde está la x, el infinito positivo hacia acá y el infinito negativo hacia acá. Tenemos que revisar nosotros en dónde empieza nuestra gráfica, tanto en la izquierda como en la derecha. Si nos damos cuenta, hacia la derecha la gráfica tiene una línea abierta, quiere decir que se graficó hasta ahí, pero que la gráfica continúa. Esto quiere decir que la gráfica a lo mejor seguía para acá. Si entonces el hecho de que nosotros veamos que la gráfica está abierta, quiere decir que sigue existiendo la gráfica, pero obviamente no se va a poder dibujar completa porque es imposible. Entonces quiere decir que esta gráfica tiende o va hacia el infinito positivo. Del lado derecho, el límite de la gráfica es el infinito positivo,
Pero ¿qué pasa con el lado izquierdo? Vamos a marcarlo aquí. Si nosotros analizamos el lado izquierdo, no está abierta hacia el lado izquierdo. O sea, no es una gráfica que en el sentido lateral por la izquierda tengamos una línea abierta. Tenemos claramente un punto de inicio y ese punto de inicio es el 0. Esta gráfica de aquí, acuérdense que la referencia siempre va a ser X. Entonces empieza en este puntito de aquí. Aquí es donde empieza a existir. Y ese punto de ahí es el 0. Entonces la gráfica empieza en 0. ¿Sí? No empieza en el menos infinito. ¿Cómo sería una gráfica que empiece en el infinito? Pues algo que venga más o menos así, ¿no? Que venga así, que se vaya para allá. Esa sí viene desde el menos infinito, pero esta no. Porque claramente aquí hay un punto en el cual se detiene. Tenemos que ser pues muy analíticos a la hora de que nosotros analicemos una función para poder determinar su dominio. En este sentido, esta función tendría un dominio. El dominio de la función sería desde 0. Bueno, el 0 va con un corchete, perdón, así. Quiere decir que el 0 sí existe, ¿no? Sí lo podemos tocar porque sí está en los extremos de la gráfica. El infinito no lo podemos tocar y por eso lo representamos así. Entonces, ¿cómo sería otro ejemplo? Bueno, si nosotros tenemos una recta que está segmentada, vamos a suponer que esta recta va de aquí a este punto de aquí. La azul, estamos suponiendo que cada cuadrito representa una unidad y aquí vamos a poner unos círculos para indicar que la gráfica ahí termina, ahí empieza y ahí termina. A diferencia de esta que tiene una punta abierta que indica el infinito, la de acá no. La de acá sí tiene unos círculos que indican que ahí terminó la función. Tenemos que ver en X, o sea en el eje verde, dónde empieza. En el lado izquierdo empieza en el -3, considerando que cada rayita es una unidad. Entonces empieza en el -3 y en dónde acaba. No va hacia el infinito positivo. Para que fuera el infinito positivo tendría que ser una línea así, abierta. Entonces a partir de aquí contamos las unidades. Si se dan cuenta, esta gráfica toca el eje verde en el 2. En el 2 positivo. Por lo tanto, esta gráfica empieza en el -3 y termina en el 2. Por lo tanto, el dominio de esta función sería -3,2. Recapitulando un poco, entonces, el dominio de una función son todos los elementos en X para los cuales la función exista. Si nosotros analizamos pues los ejercicios escritos así como este, casi siempre el dominio de una función va a ser de menos infinito a infinito. Pero si estamos analizando nosotros físicamente una gráfica, tenemos que ver sus extremos. Si las puntas están abiertas, viene del infinito y va al infinito. Y si las puntas llevan círculos o están limitadas de alguna forma, quiere decir que ahí comienza y ahí termina la gráfica. Lo que quiere decir que comparándolo con el eje X, los valores que estén en las orillas serían los extremos del intervalo que denota el dominio de una función.